Proyecto Maguara abre el expediente número 007. Durante décadas, este caso ha dejado más preguntas que respuestas. Hoy reconstruiremos los hechos a partir de las evidencias disponibles. Porque en diciembre de 1872 ocurrió algo extraño. Un barco apareció navegando sin nadie a bordo. No estaba hundido, no estaba destruido y tampoco parecía haber sido abandonado durante una emergencia evidente. Pero 10 personas habían desaparecido y hasta hoy ninguna regresó. Esta es la historia del Mary Celeste. El Mary Celeste era un bergantín mercante estadounidense. Había sido construido originalmente con otro nombre. En 1868 pasó a llamarse Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872 salió de Nueva York. Su destino era Génova, Italia. A bordo viajaban 10 personas. El capitán Benjamin Briggs iba acompañado por su esposa Sara. También viajaba Sofía, su hija de apenas 2 años. La tripulación estaba formada por 7 marineros. El barco transportaba aproximadamente 1,700 barriles. El cargamento era alcohol industrial desnaturalizado. Era una mercancía peligrosa, pero no era extraño transportarla en aquella época. La distancia exigía semanas de navegación y el Atlántico podía convertirse rápidamente en una amenaza. La última anotación conocida del diario ocurrió el 25 de noviembre. El barco se encontraba cerca de las Azores. Después de eso, los registros guardaron silencio. Pero lo que nadie esperaba es lo que ocurrió después. El 4 de diciembre, otro barco divisó al Mary Celeste. Era el Dei Gratia. Su capitán era David Morehouse. Desde lejos, algo parecía incorrecto. El Mary Celeste avanzaba de manera irregular. Sus velas estaban parcialmente desplegadas, pero no respondía correctamente a las señales. Los hombres del Dei Gracia intentaron comunicarse. No hubo respuesta. Entonces enviaron marineros para investigar. Cuando subieron a bordo, encontraron algo desconcertante. El barco estaba prácticamente vacío. No había capitán, no había tripulación, no estaba Sara Briggs, tampoco estaba la pequeña Sofía. Pero el Mary Celeste seguía siendo navegable, no parecía un naufragio, y eso hacía todavía más extraño el silencio, porque el barco estaba allí, las personas no. Pero lo que encontraron dentro complicaría todavía más el misterio. Los investigadores posteriores descubrieron varios detalles. Había agua acumulada en las entinas, pero no suficiente para explicar un hundimiento inmediato. El cargamento seguía prácticamente intacto. También quedaban alimentos y agua. El barco llevaba provisiones suficientes para continuar navegando. Los objetos personales tampoco habían desaparecido. Eso es importante, porque si alguien hubiera planeado abandonar el barco definitivamente, habría tenido sentido llevarse suministros. Pero aparentemente no ocurrió así. La investigación tampoco encontró señales claras de un combate. No había un escenario evidente de motín. Tampoco había evidencia sólida de un ataque pirata. Y el casco no mostraba daños importantes por debajo de la línea de flotación. Sin embargo, había señales extrañas. Algunas escotillas estaban abiertas. La cubierta presentaba cierto desorden. Parte de la jarcia estaba deteriorada. Y faltaba algo fundamental. El bote salvavidas había desaparecido. Eso cambió completamente la interpretación del caso, porque alguien había abandonado el Mary Celeste. La verdadera pregunta era otra: ¿por qué? Pero lo que nadie esperaba es que el cargamento pudiera tener importancia. El Mary Celeste transportaba 1,701 barriles de alcohol industrial, y uno de esos barriles había sido abierto.
Años después, se descubrió además que 9 barriles estaban vacíos. Pero este dato necesita contexto. Los investigadores consideraron que la pérdida podía deberse a filtraciones. Los barriles estaban hechos de madera y el transporte marítimo podía provocar pérdidas. Por eso, no existe evidencia de una explosión masiva. Tampoco existe evidencia de que el barco hubiera quedado destruido por fuego. Sin embargo, los vapores del alcohol sí plantean una posibilidad. Una acumulación repentina de vapores podría haber provocado alarma, incluso sin producir una explosión devastadora. El capitán pudo haber temido que el barco estuviera en peligro y entonces habría tomado una decisión extrema: abandonarlo temporalmente. Pero existe un problema. Si el barco seguía siendo navegable, abandonar el Mary Celeste podía ser mucho más peligroso, y especialmente si el bote quedaba separado del barco. Pero lo que nadie esperaba es que una simple decisión pudiera explicar 10 desapariciones. Una de las hipótesis más razonables comienza precisamente aquí. Imagina la situación. El capitán cree que existe una emergencia. Ordena bajar el bote salvavidas. Suben él, su familia y la tripulación. Llevan algunos instrumentos de navegación. Quizá esperan mantenerse cerca del barco. Pero entonces cambia el viento. El Mary Celeste comienza a alejarse. La conexión entre ambas embarcaciones se pierde y el barco continúa navegando sin control humano. Para las personas del bote, el problema sería inmediato. Están en medio del Atlántico, sin el barco principal y con recursos limitados. El Mary Celeste, en cambio, puede seguir avanzando durante días, hasta que finalmente otro barco lo encuentra. Esta explicación encaja con varios hechos conocidos, pero no demuestra exactamente qué ocurrió. No sabemos por qué abandonaron el barco. Tampoco sabemos qué sucedió después, y el océano nunca devolvió una respuesta. Pero lo que nadie esperaba es que existieran teorías todavía más extrañas. Con el paso del tiempo, aparecieron numerosas explicaciones. Algunas hablaban de piratas, otras mencionaban un motín. También surgieron historias sobre monstruos marinos. Incluso se llegó a hablar de fenómenos sobrenaturales. Pero ninguna de esas teorías posee pruebas suficientes. La posibilidad de un ataque tampoco encaja perfectamente. El cargamento seguía allí. Los objetos personales permanecían a bordo y no había señales claras de violencia. Otra hipótesis propone una combinación de factores: mal tiempo, problemas de navegación, lecturas preocupantes del agua en las entinas y miedo provocado por los vapores del alcohol. No sería necesario un único acontecimiento extraordinario. Podría haber sido una cadena de pequeños errores, uno detrás de otro. Ese escenario tiene una ventaja. No necesita elementos sobrenaturales, pero tampoco puede demostrarse completamente. La investigación realizada en Gibraltar tampoco consiguió establecer qué ocurrió con las 10 personas. El barco fue considerado una embarcación abandonada y terminó siendo llevado hasta Gibraltar. Las autoridades examinaron el caso. Se inspeccionó el barco, se revisó el cargamento, se analizaron los daños. Pero la respuesta definitiva nunca apareció. Y aquí está la parte más inquietante. No necesitas imaginar fantasmas, no necesitas imaginar criaturas marinas, ni siquiera necesitas una conspiración. Solo necesitas 10 personas, un bote salvavidas, un barco todavía navegable y un océano enorme. Porque una vez que el Mary Celeste quedó atrás, las posibilidades eran prácticamente infinitas, pero ninguna pudo ser confirmada. Dato final. La explicación más prudente sigue siendo una evacuación, probablemente provocada por una emergencia percibida.
Los vapores del alcohol pudieron influir. El estado del barco también pudo generar preocupación. Pero esto sigue siendo una hipótesis, no una conclusión histórica. Lo único seguro es lo siguiente. El Mary Celeste fue encontrado sin sus 10 ocupantes. El barco seguía siendo relativamente navegable. Sus provisiones permanecían a bordo. El bote salvavidas había desaparecido. Y ninguna de las 10 personas volvió a aparecer. Más de 150 años después, seguimos sin saber qué decisión tomaron y, sobre todo, qué ocurrió después. Quizá el Mary Celeste no escondía un monstruo. Quizá escondía una decisión equivocada. Pero esa decisión terminó borrando 10 vidas del mapa. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué crees que ocurrió realmente con las 10 personas? ¿Una evacuación desesperada? ¿Un accidente? ¿O todavía falta una pieza de este expediente? Déjalo en los comentarios. Y si quieres conocer más casos como este, suscríbete a Proyecto Maguara. Activa las notificaciones y acompáñame en el próximo expediente. Algunos casos encuentran respuestas. Otros simplemente esperan ser investigados.